Lice, Buenas tardes, sí, dígame. buenas tardes. Un favor, mi compañera Karen Esquivel dice si le puede dar licencia, por favor. Está Ya, con motivos muy urgentes. ya. Su apellido, por favor. Esquivel, Viri, Karen, Nicole. Ya, Esquivel. Vamos a registrar ahora, ¿ya? Gracias, Karen, Lice. Karen, sí, está bien. Ya, no hay problema. Ya. A ver, daremos un tiempito más para que terminen de ingresar todos y empezar la clase. Hoy es 21, ¿no? 21 de mayo. Ya. A ver, mientras seguimos admitiendo a los demás compañeros, vamos a llamarla, antes de olvidarnos, llamar la lista. A ver. James, ¿está Oligabel? Presente, dice buenas tardes. Buenas tardes. Stephanie, ¿está? Stephanie, Presente, Elisa. ya. Gabriela Álvarez. Presente, Elisa, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Abigail Araujo. Buenas tardes, licenciado, presente. Buenas tardes, señorita. Pamela Valdezama. Alberto Martín Valdivieso. Alberto Martín está. Ani Polet está. Sebastián Carpio. Buenas tardes, Licen, presente. Buenas tardes, joven. Anthony Ventura. Ventura Anthony. Alejandro Condori. Miguel Ángel Cortés. Presente, Licen. Ya. Isaac Junior. Presente, dice. Ya. Paola Alexandra. Buenas tardes, Lisa, presente. Buenas tardes. Micaela Ferrufino. Jenny Francis. Presente, Francis. Lisa. Ya, está Presente. bien. Está bien. Selenia Garnica. Presente, Alicia, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Stephanie Karina. Buenas tardes, Lisa, presente. Buenas tardes. Luder Canaí. Buenas tardes, Lisa, presente. Buenas tardes, señorita. Natalie Jiménez. Presente, Lisa, buenas tardes. Buenas tardes. Paola Alejandra. Presente, Elisa, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Liz Melanie.
Liz Melanie. Nelsi Medrano. Presente, Lice. Ya. Julio César Medrano. Presente, dice. Ya. Guadalupe Nava. Nava, Guadalupe está. Presente, Lice. Ya. Jocelyn Natalie. Buenas tardes, Lice, presente. Buenas tardes. Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel. Paola Collins. Aileen Quiroga. Buenas tardes, Licen, presente. Buenas tardes. Margot Ramírez. Buenas tardes, Lice, presente. Buenas tardes. Alejandra Rodríguez. Presente, licenciado. Ya. Vanessa Vania. Presente, Lice. Ya. Fátima Iris. Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Luis Enrique Salazar. Presente, Lice. Ya. Miguel Ángel Salazar. Presente, dice. Ya. Carla Liz. Presente, Lice. Ya. Damari Yesendi. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Emily Torrico. Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. Georgina Valenzuela. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Michelle Valer. Michelle Valer está, no. Edson Joel. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, joven. Alessandra Beizaga. Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. Damaris Velázquez. Presente, Lice. Presente. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, señorita. María del Carmen. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Raiza Vargas. Raiza está. Elizabeth Linares. Milenia Claure. Alguien que haya ingresado tarde, por favor, para actualizar de una vez. Lice, buenas tardes. Sí. Ser Rufino, por favor. Ferrufino, ya me da un minutito. Gracias, Lice. Ferrufino, Micaela, listo. Licenciado. ¿Quién más? Buenas tardes, licenciado. A ver, dígame. Capriles, por favor, licenciado. Capriles, ya. A ver, un minutito me da. Sí, por favor, licenciado. Capriles, Anapolet, listo. ¿Alguien más? Pérez, lice. Buenas tardes. Pérez, ya. Miguel Ángel Pérez. Ya, Sí, lice, listo. muchas gracias. ¿Alguien más? Valdivieso Romero, lice. Valdivieso Romero. Listo. ¿Alguien más? Linares. Linares, ya, Elizabeth Linares. Ya, ¿quién más? Valdezama, Licen. Valderrama, me da un minutito, a ver, ya, Valderrama. Pamela, listo. ¿Quién más? Bien. Ya después, cualquier cosa, actualizamos más después, ya, al finalizar la clase, la lista esta. Bien, a ver, un poquito recapitulando lo que habíamos hecho, la parte teórica, la anterior clase. Habíamos dicho que, bueno, aquí
En el examen seguramente les voy a hacer una pregunta o dos preguntas teóricas y más va a salir de esta parte de teoría de muestreo. ¿Ya? ¿Por qué es teórico esta parte? Este capítulo 7, teoría de muestreo, como hemos visto ya en la anterior clase, es teórico, ¿sí? Pero es importante dar los lineamientos básicos y en qué consiste el muestreo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a volver a recapitular un poquito esto para tener una idea mejor. Después vamos a entrar a otro capítulo que se llama, que es un poquito más práctico, y es estimación de los parámetros poblacionales. Vamos a estimar los parámetros poblacionales a partir de un conjunto de datos que nosotros vayamos a proporcionar como pregunta, ¿ya? Bien, entonces, a ver, lo que habíamos hablado esto, y vamos a un poquito recapitular nuevamente. Decir que una muestra es una parte, eso tienen que saber, porque a veces pregunto eso, ¿sí? Algunas veces pregunto, una muestra es una parte o porción de la población total que por lo generalmente tiene que ser representativa, ¿sí? Entonces eso es una muestra, una parte y una porción, ¿sí? Ahora, no confundir muestra con su población. Bueno, ambas son lo mismo, habíamos hablado ya de esto, ¿sí? Muestra es una parte de la población y su población también es una parte de la población. La diferencia radica, y así en algún examen también he puesto, ¿cuál es la diferencia entre muestra y su población? Se supone que ambas son partes de la población, pero la diferencia radica que la muestra se elige aleatoriamente. Esa es la diferencia, ¿sí? Que las muestras se eligen de la población total en forma aleatoria, mientras que las subpoblaciones se eligen bajo una determinada característica que el investigador da, ¿sí? Cualquier característica. Por ejemplo, puedo decir, a ver, voy a sacar una muestra de los estudiantes de bioestadística, de todos aquellos estudiantes que han obtenido por encima de 80 puntos el primer parcial, ¿sí? Estoy dando una característica, ¿no es cierto? Le estoy diciendo a todos aquellos estudiantes que han obtenido por encima de 80 puntos. Eso voy a decir que es una subpoblación, ¿sí? Porque yo estoy dando una característica, ¿no es cierto? ¿Cuál es la característica? Que estoy diciendo que todos los estudiantes que tienen más de 80 van a conformar una subpoblación, ¿sí? Y así puedo dar una variedad de características dependiendo del tipo de investigación que esté haciendo, ¿no? Entonces, fundamentalmente, esos jóvenes, las muestras se eligen aleatoriamente y las subpoblaciones se eligen bajo una determinada característica que el investigador se va a proponer o se va a dar, ¿no es cierto? Entonces, fundamental es, porque ambas son partes de la población total, ¿sí? Entonces, una de las características fundamentales de las muestras que es aleatorio, al azar. ¿Qué significa aleatorio, al azar? ¿Qué significa aleatorio? ¿Qué significa aleatorio? ¿Qué significa al azar? Significa que, a ver, cada elemento que está compuesto en la población, cada persona, por decir, tengo 100 estudiantes en el curso, todos los 100 estudiantes tienen la misma opción o la misma probabilidad de ser elegidos para ir a conformar la muestra, ¿sí? Nadie pesa más que otro estudiante. Todos tienen la misma opción de ser elegidos. Eso es aleatorio, ¿no es cierto? Eso es aleatorio. ¿Ya? Entonces, ya les había puesto, creo, la última clase, les he dicho, no puedo agarrar y decir, a ver, voy a elegir de los 100 estudiantes a 15 estudiantes para saber la edad promedio y voy a elegir una muestra de 15. Y agarrar y a dedo hacer. A ver, usted, no es eso. Eso no es aleatorio. No puedo decir, a ver, usted, así no. Eso no es aleatorio. ¿Sí? Aleatorio es cuando todos tienen la misma opción. Yo al digitar con el dedo y al decir usted, por alguna razón, quiero que la edad promedio del curso salga un poco bajo, entonces yo voy a direccionar, ¿no es cierto? Voy a ir a buscar a unos jóvenes, por decir. Eso ya no es aleatorio, ¿no es cierto? Entonces ya les había dicho que todas las maquinitas, todas las computadoras generan números aleatorios internamente. Entonces, con una maquinita de cálculo yo puedo generar números aleatorios al azar e ir obteniendo elementos de la población en forma
aleatoria. ¿Ya? Entonces, fundamental eso, la característica fundamental de una muestra es que se eligen aleatoriamente, y les hice una pregunta, creo, el primer parcial, sobre esto mismo, ¿no? No voy a hacer que les haga la misma pregunta. Bien. A ver, el muestreo, ¿por qué hacemos el muestreo? Ya les había dicho, hoy en día las investigaciones ya no se hace a toda la población, ¿sí? Sino se hace a partes de ella, partes de esa población. ¿Y qué se llaman esas partes de esa población? Muestras. Entonces, hoy en día se hace muestreo para hacer cualquier tipo de investigación, ¿sí? Uno hace su encuesta de cualquier variable que esté objeto de análisis, hace su encuesta y encuesta, ¿no es cierto?, a un grupo de personas, ¿sí? Entonces, las investigaciones, las tesis, todo eso, se hacen mediante muestreo, ¿no? O sea, se hacen encuestas, se quiere preguntar sobre cualquier tema a analizar y se hacen encuestas. Pero tenemos que saber a cuántos encuestar, ¿no es cierto? A ver, si yo tengo 100 estudiantes en el curso, quiero elegir una muestra, ya les había dicho, los libros de estadística dicen, las muestras por lo general tienen que estar entre el 15, 20, 25% para que sean representativas. ¿Sí? Para que sean representativas. Entonces, yo tengo que agarrar y tengo que sacar, tengo que demostrar estadísticamente a cuántos tengo que encuestar, a cuántos tengo que levantar los datos, a cuántos tengo que entrevistar, cuánto tiene que ser mi muestra. Entonces, para eso hay unas fórmulas de cálculo, estadísticamente, por supuesto, y se tiene que utilizar esa formulita que no es compleja. Creo que las próximas semanas ya vamos a llegar a ver eso, cómo obtener el tamaño verdadero de la muestra. A cuántos realmente tengo que encuestar de una población determinada, ¿no es cierto? Entonces es sumamente importante saber a cuántos, y eso tenemos que aprender a sacar, ¿no es cierto? Ya les había dicho, no puedo hacer con regla de 3 sacar el tamaño de la muestra. Decir, por ejemplo, tengo, no sé, 5.000 familias como población total. Quiero sacar una muestra de esas 5.000, voy a encuestar el 15%. De esas 5.000 agarro, saco el 15% y a ese 15% investigo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo con regla de 3, estoy sacando el tamaño de la muestra. ¿A cuántos voy a investigar? Con regla de 3, claro. 5.000 agarro, multiplico por 0.15, que es el 15%, y me va a dar un número, ¿no? Entonces no se puede hacer con regla de 3 sacar el tamaño verdadero de la muestra. Realmente a cuántos tengo que encuestar, eso tenemos que demostrar estadísticamente, y no es complejo, es una fórmula bien sencillita, con niveles de confianza, de seguridad, y el error de muestreo que siempre tiene que haber, ¿no? Porque hay siempre error de muestreo, pero ese error de muestreo se tiene que tratar de que sea lo mínimo posible, más pequeño. ¿Ya? Bien. Eso lo vamos a ver la próxima semana, me imagino, cómo obtener el tamaño verdadero de la muestra y a cuántos yo debería realmente encuestar para hacer mi investigación. ¿Sí? Estadísticamente hay que demostrar eso. Bien, entonces el muestreo, ¿por qué se hace? Aquí les he puesto, fundamentalmente el muestreo hoy en día se hace por ahorrar tiempo y reducir costos, fundamentalmente, ¿no? Claro, hoy en día no puedo hacer investigación a toda la población. Se requiere un tiempo lo suficientemente necesario, ¿sí? Y además, para no elevar mis costos también en la investigación, ¿no es cierto? Entonces, por eso que se hace muestreo, ¿sí? Por reducir costos y ahorrar tiempo. Bien, en lo que les había hablado, incluso en la anterior clase también habíamos hablado de esto, si esta es la población total, la muestra es una parte de la población total. ¿Sí? La muestra es una parte de la población total, que se elige aleatoriamente. Entonces, este esquemita aquí les he puesto, y estas letras griegas, si quieren, como ser la mu, la sigma al cuadrado, son los parámetros de la población. Y estos otros
son los estadísticos, se llaman, ¿sí? O también llaman estadígrafos de la muestra. Y lo que se estudia son esos estadísticos, estos estadígrafos. Y a partir del estudio de estos estadísticos de la muestra, yo puedo sacar conclusiones, ¿sí?, para toda la población. Lo que les decía, el ejemplo sencillito, ¿sí?, el ejemplo sencillito que siempre pongo. A ver, tengo una población de 100 estudiantes, ¿sí? Por lo tanto, ya hemos visto que la N mayúscula significa, perdón, el número de elementos que tiene la población, la N mayúscula, ¿sí? Y la N minúscula, esta N minúscula pequeña, es el número de elementos de la muestra. Entonces, yo tengo 100 estudiantes en el curso, quiero saber la edad promedio. Vale decir, esta letra griega mu, ¿sí?, significa la media aritmética de la población. No quiero saber cuánto es estos 100 estudiantes, cuál es la edad promedio. No sé. Entonces digo, haré muestreo. Sacaré una parte de esta población, vale decir, de estos 100 estudiantes, sacaré una parte para conformar la muestra. Bueno, a 10 alumnos escogeré, digo, ¿no? Así aleatoriamente puesto, hipotéticamente. Entonces, mi número de elementos de la muestra, N minúscula, es 10. Entonces, a estos 10 sí puedo preguntar rápido. Puedo preguntar rápido que a las edades de cada uno y lo divido entre 10, ¿no? Y me va a dar la edad promedio. Entonces, me da la edad promedio 19 años. Un ejemplo hipotético. Entonces, saco conclusiones. Y digo, la edad promedio de los 100 estudiantes de bioestadística es aproximadamente de 19 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy estudiando? Estoy estudiando el estadístico. Esta X basa la media aritmética. Y a partir de esta media aritmética estoy sacando conclusiones para el parámetro poblacional, que es la media poblacional, esta letra griega mu. ¿Sí? Entonces, lo que se estudia son los estadísticos, pero al cual nos vamos a aproximar a los parámetros poblacionales. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí afuera, que en la población se llaman parámetros, y lo que está dentro de la muestra se llaman estadísticos, también suelen llamarse estadígrafos. ¿Ya? Bien, y lo que habíamos dicho, ¿qué son los parámetros y cómo son los estadísticos? Los parámetros son aquellos a lo que queremos llegar, ¿sí? A lo que queremos llegar, esos son los parámetros. Pero a través del estudio de estos estadísticos. Entonces, lo que se estudia son estos estadísticos muestrales. Estos estadísticos muestrales se investiga, ¿sí? ¿Para qué? Para llegar a sacar conclusiones de estos parámetros poblacionales. ¿Sí? A partir del estudio de estos estadísticos muestrales, yo puedo llegar a aproximarme a los parámetros poblacionales y sacar conclusiones, ¿no es cierto? Entonces, siempre N mayúscula es el número de elementos que hay en la población. ¿Sí? La X sub I es la variable analizada en la población. Este símbolo, esta letra griega mu, es la media poblacional. Sigma al cuadrado es la varianza poblacional. Y solo sigma es la desviación típica poblacional. Son parámetros estos. Y los estadísticos es lo que hemos hecho en la primera parte cuando hemos dado el primer parcial. ¿Sí? N minúscula es el número de elementos de la muestra. X sub I es la variable analizada en la muestra. Esta X basa la conocemos como media aritmética, ¿no es cierto? Esta X basa hemos visto nosotros para el primer parcial 3 medidas de tendencia central, como era la media aritmética, la mediana y el valor global. Sí, ahí tenemos la media aritmética que se simboliza con una X basa. Después tenemos la varianza, que es S al cuadrado. Después tenemos la desviación típica, que es la raíz cuadrada de esta varianza. Y tenemos la desviación típica muestral. Bueno, y esto sigma de X es la desviación estándar de las medias muestrales o el famoso error estándar.
Bien, aquí habíamos dicho que las muestras siempre son aleatorias, al azar. Característica fundamental. Elemento fundamental de una muestra que es que se eligen aleatoriamente, al azar. ¿Sí? Ahora el muestreo con y sin reemplazo también habíamos visto en la anterior clase. Es importante esto de ubicarse. ¿Cuándo digo que un muestreo es con reemplazo? ¿Cuándo digo que un muestreo es con reemplazo? A ver, con un ejemplo vamos a ilustrar esto. El mismo ejemplo que hemos estado poniendo. Tengo 100 estudiantes en el curso. ¿Sí? Quiero elegir una muestra de 15, de los 100, 15%. Bien, voy a elegir aleatoriamente, por supuesto, al azar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Genero un número aleatorio. Por supuesto que tengo que enumerar a todos los alumnos, ¿no? A los 100 alumnos de la población. Alumno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Entonces yo al generar números aleatorios, genero un número, me sale el alumno por decir 50. Entonces agarro a ese alumno 50, registro su edad, le pregunto su edad, en una hojita registro y los regreso nuevamente a la población. Devuelvo a la población a ese estudiante. Nuevamente elijo aleatoriamente a otro estudiante, registro su edad y lo devuelvo nuevamente a la población. A eso se llama muestreo con reemplazo. Muestreo con reemplazo. ¿Sí? Lo contrario al muestreo sin reemplazo. El muestreo sin reemplazo es lo contrario de lo que hemos dicho, de lo que acabamos de decir. Cuando decimos que es sin reemplazo, escojo a un estudiante aleatoriamente, pregunto su edad, registro su edad y agarro y a ese estudiante lo separo. Ya no los regreso a la población, sino los separo. ¿Sí? Entonces, a eso se llama con y sin reemplazo. Muestreo con reemplazo y sin reemplazo. ¿Ya? Entonces, con reemplazo es cuando regrese el elemento a la población y sin reemplazo es cuando registro el elemento y lo separo. Ya no hago que regrese a la población a ese estudiante, por decir en este caso, si estamos preguntando las edades. ¿Ya? Entonces, a eso llamamos muestreo con y sin reemplazo. Después habíamos visto los tipos de muestreo y el que generalmente se utiliza es el muestreo aleatorio simple. Todo el mundo en sus investigaciones, si alguien hace una tesis, siempre va a utilizar el muestreo aleatorio simple, porque su forma de cálculo, los procesos que se realizan en este tipo de muestreo aleatorio simple son sencillos, no son complicados. ¿Sí? No es como el muestreo estratificado, por ejemplo. Primero a la población tengo que estratificar por estratos y de cada estrato tengo que sacar su media aritmética, su varianza, su desviación típica. O sea, se vuelve un poco más tedioso el trabajo, nos acumulamos más trabajo porque hay que sacar varios, de cada estrato hay que sacar su estadígrafo, su media aritmética, por decir. Entonces son 4 o 5 estratos que he estratificado mi población, son 5 medias aritméticas tendría que sacar, ¿no? Es por eso que todo el mundo opta por el muestreo aleatorio simple. ¿Por qué? Por su forma de cálculo que es sumamente sencilla. Después habíamos visto esto de las distribuciones muestrales y habíamos visto 2 tipos de fórmulas, ¿sí? Y habíamos, creo que no recuerdo, creo que hemos identificado cuándo decimos que una población es finita y cuándo decimos que una población es infinita. Entonces, eso es importante que identifiquemos, porque dependiendo del tipo de pregunta que uno esté haciendo, entonces el estudiante tiene que darse cuenta si se refiere a una población finita o a una población infinita, para poder utilizar o esta fórmula de aquí abajo. ¿Sí? Entre ambas fórmulas, la única diferencia es este factor de corrección, les había dicho. Vale decir, esta raíz cuadrada de n mayúscula menos n minúscula sobre n mayúscula menos 1. Este es un factor de corrección que nunca es mayor a 1. Por eso se dice que es un factor de corrección. ¿Sí? Entonces, cuando esto tiende a 1, cuando esta n, el tamaño de la población,
tiende a ser lo más grande posible. Todo este es el resultado de esta partecita de este proceso. El resultado va a tender a 1. ¿Sí? Entonces, 1 por el resultado de esto va a ser el mismo resultado, ¿no es cierto? Entonces se convierte como población infinita. Así de esta forma. Entonces yo les había puesto, creo, en la anterior clase un ejemplo. De cómo podemos identificar cuándo decimos que es una población infinita y cuándo es una población finita. Lo que les había dicho, ¿no es cierto? A ver, de los estudiantes de bioestadística, extraje una muestra de 15. ¿Qué tipo de población es esa? De los estudiantes de bioestadística, obtuve una muestra de 15. ¿Qué tipo de población es? Infinita, ¿no es cierto? Porque les estoy diciendo de los estudiantes de bioestadística. No les estoy dando una cifra. Diferente fuese si yo les digo, de los 100 estudiantes de bioestadística, obtuve una muestra de 15. Eso es una población finita, porque le estoy diciendo, de los 100 estudiantes de bioestadística, obtengo una muestra de 15. ¿Sí? Eso es una población finita, porque le estoy dando el tamaño de la población, vale decir la N mayúscula. A diferencia de lo que les decía, de los estudiantes de bioestadística se obtuvo una muestra de 15. Es una población infinita. No hay la N mayúscula. ¿Sí? No hay la N mayúscula. Entonces, dependiendo cómo estemos planteando algún ejemplo, algún ejercicio, ustedes van a utilizar o esto o esta fórmula. O esta fórmula corta o esta fórmula un poquito más larga. Bueno, esta es un poco más larga porque de hecho esto es un factor de corrección. ¿Sí? Que cuando esta N, el tamaño de la población, tiende a ser lo más grande, tiende a infinito, todo el proceso, el resultado de todo esto va a tender a ser 1. 0,99, 0,98, 0,95. Va a tender a 1. Claro, y 1 multiplicado por todo este proceso de este lado va a ser lo mismo, ¿no? Si yo tengo aquí 5, después de hacer las operaciones me da 5, y esto le estoy diciendo que se aproxima a 1, 5 por 1 es 5, sigue siendo 5, ¿no? Entonces se convierte en una población como si fuese infinita. ¿Sí? Bien, esta fórmula la vamos a utilizar un poquito más adelante cuando vayamos a hacer estimación de los parámetros de la población. Es el capítulo, en este caso, 8, porque este capítulo, teoría de muestreo, es el capítulo 7. ¿Sí? Entonces es teoría esa parte que estamos haciendo. Todo lo que estamos hablando es teoría. ¿Ya? Entonces ya vamos a entrar a hacer un poquito a la parte práctica, digamos. ¿Sí? Donde vayamos a hacer, bueno, ya tengo, les voy a mostrar el capítulo 8. Ahí está. Capítulo 8. Este capítulo trata o es estimación. Ya vamos a hacer estimación estadística. Vamos a estimar los parámetros de la población. ¿Recuerdan que lo que está en la población llamábamos parámetros? ¿Sí? Y lo que está en la muestra llamábamos estadísticos, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a estudiar son los estadísticos, al cual nos vamos a aproximar a los parámetros poblacionales. Vamos a sacar conclusiones de los parámetros poblacionales. ¿A través de qué? Del estudio de los estadísticos muestrales, que ya vamos a empezar a hacer ahora un poquito más de práctico. Entonces, este capítulo 8 se llama, ¿no? Estimación estadística. O también tiene el nombre, creo que así he puesto en el plan global, estimación de los parámetros de la población. ¿Sí?
Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, este Zoom se nos va, estamos a 4 minutitos que se nos corte el Zoom. Esto lo vamos a ver con un ejemplo. Los ejemplos no son complicados. Bueno, un poquito vamos a repetir eso, porque hay diferentes tipos de estimación. Hay una estimación puntual y hay una estimación por intervalos. Entonces, dentro del análisis estadístico, lo que más utilizamos cuando hablamos de estimación, vamos a ver, son las estimaciones por intervalo. ¿Ya? Eso es fundamental, las estimaciones por intervalo. No se ve mucho la estimación puntual. Después vamos a explicar qué significa eso. ¿Ya? Y cuáles son las ventajas de una estimación por intervalo. Todo el mundo, cuando está haciendo en su tesis o en su investigación, su tesis fundamentalmente, dicen, a ver, ¿cómo voy a aplicar a esta mi tesis estadísticas? Dice. ¿Cómo voy a aplicar? Que ha habido muchos estudiantes, ¿sí? Que dicen, pero licenciado, aquí en mi tutor me ha dicho que tengo que hacer estadísticas. ¿Y cómo voy a aplicar estadísticas a esta mi tesis? En primer lugar, para cualquier tipo de investigación, ¿cuál es la materia prima? La información, ¿no es cierto? Si no tenemos información, ¿cómo vamos a hacer investigación? ¿Cómo vamos a utilizar estadísticas? ¿Cómo vamos a hacer una tesis si no he hecho mi encuesta y estoy investigando alguna variable, cualquier variable que sea? Entonces, la información, los datos, es la materia prima para todo trabajo de investigación, ¿no es cierto? Entonces, se supone que uno tiene información, datos. Sí, ha hecho su encuesta, ha recabado la información y tiene ahí. Pero hay que saber procesar esos datos, esa información. Tenemos que saber manejar con instrumentos estadísticos y hacer estadística, ¿no es cierto? Es que muchas tesis agarran y dicen, bueno, voy a hacer estadísticas y no ponen en el cuerpo de la tesis, porque solo las conclusiones, los análisis de los datos ponen ahí y lo mandan todo después a anexos, ¿no? En anexos están su base de datos, sus tablas, sus cálculos auxiliares, sus medias aritméticas, ¿sí? En anexos ponen eso. Pero es importante aplicar información estadística, ¿no es cierto? Cuando uno está haciendo investigación. Si no, ¿cómo va a ser investigación uno si no tiene información? Si no tiene datos. Los datos son lo fundamental, ¿no es cierto? Cualquier tipo de investigación que esté haciendo. Sobre una tesis, no sé, cualquier variable que se esté analizando. Entonces, es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a aplicar estadísticas, vamos a hacer estadísticas, cosa de que si alguien está haciendo su tesis, agarre estos documentos, bueno, esto tengo que hacer. En mi tesis voy a sacar, voy a sacar promedios, voy a hacer estimaciones estadísticas. ¿No es cierto? Entonces, importante esta partecita, jóvenes. Les había dicho que vamos a preguntar más de esta parte de teoría de muestreo en el segundo parcial. ¿Sí? Lo que tengamos que hacer la próxima semana más. Bien, tenemos menos de un minutito, jóvenes, se nos va a cortar el Zoom. Que grabe este video, tarda a veces un poquito cuando el internet está lento, y les voy a mandar el nuevo link para nuevamente reingresar y hacer una parte práctica de esto, ¿ya? De esta estimación estadística. Entonces, hasta dentro de un Lisa, momento. perdón. Sí, dígame. ¿Será que me puede anotar en la Ya, lista? Es ¿cuál que es tu tenía nombre? problemas de conexión. ¿Nombre? Valer Abril. Valera, Salazar. ya. Listo. Michelle, listo. Gracias. ¿Alguien más por si acaso? Antes de que se nos corte. Condori Lira, por favor. Condori. Ya, Sí. listo. ¿Nadie más? Se nos va a cortar el Zoom ahorita. Bueno, de todos modos lo vamos a actualizar después, ya la lista. Bien, hasta dentro de un momentito, por favor, jóvenes, les mando después el nuevo link para ingresar nuevamente a la clase. Hasta dentro de un momento, por favor.